una vez más a otro episodio de la historia del MKK Team con su host MKK Hanson. Y hoy tenemos el resumen de lo que quedó en pasar aquel día en el Camoruco, aquella tarde. Pues bien, señoras y señores, se abre la puerta del ascensor y están nada más y nada menos que RZP, Matute, Joster, Ari, Humberto, Ari y Gary. Yo me quedo sorprendido porque digo, ¿quién es esta gente? No los conozco a ninguno. Y cuando veo que llegan y todos los muchachos de Valencia se ponen a festejar y veo que se ponen a jugar Ultimate Mortal Kombat 3, yo digo, ¿qué es esto? Y pregunto, ¿quiénes son ellos? Y me dicen, la gente de Puerto Cabello. Puerto Cabello es un municipio del estado donde vivimos, en Carabobo, y es la zona costera. Y resulta pues que los muchachos de Puerto Cabello tenían rivalidad con los de mi arcade local y eso fue la batalla del siglo, señores y señores. Comienzan los combates y lo primero que me llama la atención es que el primero en jugar es RZP y gana su primera pelea contra el Perú, que el Perú tenía 20 wins acumulados, y RZP se voltea y le dice 1-0 y luego se mete a jugar Homero. Y yo digo, 1-0, ¿cómo es esto? Esto es genial. O sea, algo que ya de por sí era excelente. O sea, la competencia entre todos. Ahora tenemos un equipo rival de otro lugar y que todos juegan bien. Plenitud. ¡Qué perfecto! Lo mejor que pudo pasar. Hay que destacar que estos eventos pasaron muchas veces, pero eso era la primera vez que yo lo veía y en vivo, y también que participaba. Cuando me entero también que el mejor jugador del puerto, RZP, era la persona que se estaba anotando en las otras máquinas, digo, wow, ¿cómo? No puede ser, o sea, mírenlo ahí. RZP era muy distinto a como lo conocemos hoy en día, era bastante delgado, ahí está una foto de él, aunque no lo crean, ese era RZP. Y acá hay que hablar algo muy importante. En ese encuentro en particular, Valencia, nuestro municipio, se fue ganando por más peleas, pero el que más ganaba de todos los jugadores era el mismísimo RZP. De verdad, en esa época yo creería que él era el mejor jugador de todo el estado. Luego, más adelante, comprobaríamos el nivel contra personas de otros estados como Maracay o la capital. La persona que más le daba trabajo era el Perú de Valencia, por supuesto, y el Maracucho. Cabe destacar que cuando RZP perdía contra uno de ellos, la siguiente ronda era prácticamente gratis para cualquiera que le ganara. No es que los muchachos del puerto sean malos, pero tenían menos nivel que los jugadores de Valencia. Lo siento, muchachos, pero esa es la verdad. Yo sé que más adelante en el futuro las cosas cambiarían. Fue súper impresionante ver a mis maestros abatidos, destruidos, los jugadores tan buenos como el Maracucho y el Perú perdiendo por aquí y por allá. ¡Wow! Fue algo que de verdad me marcó de ahí en adelante y dije, esto tiene que repetirse. Yo participé, gané una que otra pelea, por supuesto nunca le gané a RZP en esos combates, quizás se jugaron más de 100 peleas esa tarde y luego nos corrieron del arcade ya que estaban cerrando y era muy tarde. Saludé a todos, conocí a todos. Más adelante volveríamos a vernos en el arcade de la granja, el cual visitaba RZP y Matute escondido. Cuando ellos llegan por allá, se da el día y yo lo conozco personalmente y le digo, mira, yo estaba ese día en el Camoruco, jugué contra ti, él, ok. No se acordaba de mí, por supuesto, y comenzamos a intercambiar tecnología de Killer Instinct 2 y varios combos de Mortal Kombat 3. Cabe destacar que esos días que me encontré a RZP fueron 2 veces, si no me equivoco. No jugamos en versus, sino simplemente compartimos combos de Killer Instinct 2. Y yo quedé obsesionado con la idea de que se volviera a repetir un encuentro de ese tipo. Tanto así que cuando Alberto volvió a la granja le dije, Alberto, ¿cuándo vuelven a venir ellos? Y él me dice, no, ya no vuelven a venir, tenemos que ir nosotros para allá. Y yo, wow, tenemos que visitarlos. Para mí eso era muy difícil, ya que yo era una persona que en su casa lo tenía muy dominado, no me dejaban salir mucho menos a viajar con desconocidos hacia otro estado. Y es entonces cuando de repente decidimos jugárnoslas el todo por el todo, entrenamos muy fuerte, mi primo Bruno, Alberto y yo en la granja, y un día cuadramos para escaparnos para el puerto, y así fue.
Escondido de mi mamá y de todas esas personas que nos pudieran ver, nos fuimos en autobús hasta allá, un viaje de unos 45-50 minutos. Cuando llegamos, la costa tenía mucho tiempo, muchos años sin ver el mar, y llegamos al famoso arcade más grande del puerto, el Grand Discovery. Cuando llegamos, y eso que era bastante temprano, ya había gente jugando. Comenzamos por jugar Killer Instinct 2 y empezamos a tumbar varios récords que podíamos hacer. Y es en ese entonces cuando por primera vez conozco Mortal Kombat 4 en arcade. Lamentablemente era la revisión 2, tenían 4 arcades juntos, yo creo que más, yo creo que 5 arcades porque había uno al fondo. Y los muchachos de verdad ya eran buenos jugándolo, me quedé impresionado. No, lamentablemente no me llamó mucho la atención el juego por lo poco que pude ver, a pesar de que se veía bastante rápido. Quizás era la animación que no me terminó de gustar mucho. Cuando llegamos al arcade todos estaban jugando Mortal Kombat 4 y no querían jugar Mortal Kombat 3 Ultimate. Entonces decidimos tratar de aprender el juego, pero obviamente en una sola visita es muy poco lo que se puede hacer. Vimos que funcionaban bastante de las cosas. Me dio un poco de decepción el hecho de que todos los personajes tuvieran el mismo combo, pero obviamente sin conocer el juego a fondo era un análisis o un veredicto muy temprano. Como se probaría más adelante y con jugadores de otros estados, Mortal Kombat 4 pasaría a ser de verdad uno de los mejores integrantes de la fila de Mortal Kombat competitivos que se puedan conocer. Cuando comenzaron a llegar los jugadores de Mortal Kombat 3 Ultimate como tal, Matute, Joster, Rommel y demás, yo estaba muy nervioso y pensaba, wow, voy a perder. Esta gente jugaba mucho cuando los vi la primera vez en el Camoruco. Y perdí las primeras peleas y Alberto me decía, cálmate, acuérdate de todas las cosas que hemos practicado en el arcade. Y de repente descubro algo muy bueno. Ellos tenían una mala maña, una mala costumbre, que cuando tú le conectabas un hombro con Nightwolf siempre saltaban por encima. Inmediatamente descubrí eso y lo que hacía era corría un poco y me agachaba y les daba un gancho. Me dio risa porque saqué como 8 o 9 peleas ganando y le digo a Alberto, hey Alberto, estoy invencible, mira qué fácil se les gana. Y le demuestro a Alberto la manera de jugar de ellos, el error de ellos tan grave. Y Alberto me dice, estás invencible, y mete una moneda y me gana con doble flowers. Todas estas seguimos ganándole a los muchachos de allá del puerto, pero lamentablemente RZP no estaba porque estaba trabajando. Y de repente nos dicen, ya viene en camino. Seguimos jugando, seguimos ganando, y es en ese entonces cuando llegó el gran RZP y wow, las cosas cambiaron de color. Por primera vez pude apreciar muy bien su manera de jugar y pude detallar su comportamiento en el juego. Quedé totalmente impresionado del nivel de análisis, conocimiento, reflejos, velocidad, combos, optimización del escenario, algo que todavía nosotros no dominábamos. Lamentablemente, o para bien de ellos, RZP estaba a otro nivel. Yo me rindo después de perder 5 o 6 peleas seguidas y Alberto toma mi puesto en el arcade para también perder varias peleas. RZP nos jugó con Sindel, Sector, cualquier cantidad de personajes y nos ganaba con todos. Si acaso le ganaríamos 1 o 2 peleas. Esta vez sí, los amigos de Puerto Cabello se fueron ganando por muchas más. Gracias al gran RZP. Por supuesto, eso me dijo a mí que teníamos que seguir entrenando. Algo teníamos que hacer, teníamos que tomar medidas en contra de lo que estaba pasando. Nos devolvemos a Valencia y totalmente derrotados y ya esperando a que fuera fin de semana para volver a jugar. Pero el fin de semana tomamos un camino distinto, no fuimos a la arcade de la granja. Alberto me dijo, acompáñame al centro de Valencia, vamos a conocer, para que conozcas los distintos puntos de video donde se está jugando actualmente. Eran esos lugares donde uno pagaba por jugar Super NES, Sega Genesis y demás consolas por tiempo. ¿Y cuál es mi sorpresa de encontrar que el juego más jugado en todos los televisores era Mortal Kombat 3 Ultimate en Super Nintendo? Y sí, podemos decir que es una versión totalmente inferior al arcade, con problemas de jugabilidad, errores en el juego y todo eso. Pero lo que me sorprendió es ver que en 6 o 7 pantallas estaba el mismo juego y cada uno tenía 3 o 4 niños o adolescentes jugando y todos a buen nivel. Ahí fue cuando dije, wow, ya va, espera, déjame no apartar el juego tan prontamente y déjame aprender de lo que estoy viendo. Quizás con un poco más de madurez mental vemos a los excelentes jugadores que habían ahí y conozco por primera vez a uno de los que sería o se convertiría en uno de los mejores jugadores también de Mortal Kombat 3 Ultimate de Venezuela, el gran Alfredito. Alfredito era un muchachito así chiquitico,
que se la pasaba jugando en los centros de video y de verdad tenía una habilidad increíble. Lamentablemente Alfredo solamente jugaba en control y no sabía jugar en arcade. Siguiendo nuestro recorrido por los centros de video de Valencia, en el centro conocemos Pasaje Centro, el famoso Guarapo, Video Win, Video Home, creo que es el mismo nombre, y vemos que también hay una comunidad de Mortal Kombat Trilogy de PlayStation. Y cuando veo el nivel me sorprendo porque también son buenos en eso. Y ahí es cuando digo, wow, tantos jugadores de Control Pad que no juegan en arcade, sería excelente si hubiera un término medio donde todos pudiéramos competir en el mismo juego. Nos arriesgamos a jugar Mortal Kombat Trilogy con un amigo conocido como Carrión, le decían Megamove, el gran Carlos, un saludo Carlos. Carlos nos destruyó totalmente en ese juego. Carlos jugando con Sub-Zero de Mortal Kombat 3 y nos destruyó totalmente en el juego. Yo estaba como que, wow, ¿qué es esto? O sea, ahora todo el mundo juega más que nosotros. ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy en la escala alimenticia de los jugadores de Mortal Kombat acá? Pues llegó un día bastante lamentable en la historia de los arcades. Comenzaba ya 1999, ya se habían dado incontables batallas entre todos esos jugadores, pero llegamos a un punto donde las arcades empezaron a declinar en sus ventas, en sus ganancias. El Video Game Crash del 99 o el Arcade Crash del 99. Lamentablemente los negocios de arcade ya no eran rentables y empiezan a desaparecer poco a poco. El Gran Arcade del Camoruco cerrado, el Gran Billy del Camoruco cerrado, la mayoría de esos locales desapareciendo. En el mismo centro comercial Camoruco había un local de Electronic Boutique donde habían unas 6 o 7 arcades, estaban juegos como War God, Street Fighter Alpha 2, estaba Ultimate Mortal Kombat 3 y Killer Instinct 2 también. Ese era nuestro sitio ahora para jugar, pero lamentablemente ya no era lo mismo. Iba parte de la comunidad, no iba toda la comunidad. Pero hubo un día en particular donde estábamos jugando Killer Instinct 2 y ese día se aparecen unos 5 o 6 de la comunidad de Mortal Kombat 3 Ultimate y se ponen a jugar. Y ese día estaba mi maestro Alberto, estaba Luigi, estaba Oscar, si no me equivoco estaba o el Maracucho o el Perú, había uno de ellos dos, creo que habían 5 personas más o menos. Y yo les digo, vamos a jugar. Ese día yo saqué 17 peleas ganadas seguidas a todos ellos. Y yo mismo estaba sorprendido, yo mismo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo hice esto? ¿Qué está pasando? Por supuesto, los jugadores atribuían eso a que ya no estaban jugando, a que ahora jugaban Mortal Kombat 4 en Nintendo 64 y ese tipo de cosas. Pero yo sí sentía por dentro que yo había mejorado. Quizás los encuentros con la gente del puerto, quizás dedicarle también a otros juegos, estudiar como tal. La lógica de los mismos me hizo mejorar un poco. Pero lamentablemente esa época también llegaría a su fin y quitarían ese salón de arcades y ya no tendríamos en dónde jugar desde el año 2000 hasta aproximadamente el año 2002, donde con una idea totalmente loca, un amigo llamado Antonio, saludos Antonio, hermano, me vendería un joystick arcade y 6 botones. Y a mí se me ocurriría la tonta idea de cablear un control de PSX y armar un cabinet, un cajón de arcade totalmente casero con un televisor y un PlayStation y Mortal Kombat Trilogy. Pero esa es otra historia que la contaremos en el próximo episodio. Ese sería el renacer de nuestra escena competitiva de Mortal Kombat, pero les adelanto de antemano que de aquí en adelante ya tenemos videos de la mayoría de todos estos encuentros, así que vamos a tratar de complementar estos capítulos ya con escenas, fotos y videos de los mismos. Por cierto, si vieron mucho Primal Rage al principio es porque algo viene por ahí. No puedo decir nada. Gracias, saludos.